¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si pudieras eliminar la inseguridad de tu mente por completo? Imagina por un momento tomar decisiones sin vacilar, hablar sin miedo a equivocarte, caminar por el mundo sin depender de la aprobación de nadie. Esa versión de ti no es un sueño lejano. Existe. Y el estoicismo puede ayudarte a despertarla. Porque no naciste inseguro. Esa duda que te detiene fue aprendida. Tal vez fueron palabras que te marcaron, críticas que te hirieron, comparaciones injustas que fuiste acumulando hasta hacerlas verdad. Pero ¿y si te dijera que todo eso puede desprogramarse? Que puedes recuperar el control sobre tu mente y tu vida. Hoy vamos a hacer justo eso. En este video te voy a mostrar cómo eliminar la inseguridad desde su raíz con la ayuda de la sabiduría estoica. No con frases vacías ni promesas mágicas, sino con prácticas reales, reflexiones profundas y ejercicios que puedes aplicar desde hoy. ¿Sabías que Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de su época, tenía dudas como tú? ¿O que Epicteto, que nació esclavo, encontró en su mente una libertad que nadie le podía arrebatar? Ellos no eran superhéroes, eran humanos que decidieron entrenar su interior. Y tú también puedes hacerlo. Porque la inseguridad no se resuelve cuando esperas el momento ideal. Se debilita cuando actúas a pesar de ella. Cuando aprendes a dominar tus pensamientos en lugar de dejarte arrastrar por ellos. Cuando entiendes que tus emociones son invitaciones, no órdenes. Y cuando construyes, poco a poco, un nuevo patrón mental. Uno donde no lideran tus miedos, sino tu claridad. ¿Te imaginas despertar mañana y sentir que por fin confías en ti? No porque todo esté perfecto, sino porque tú estás en control. Eso no es un milagro, es una práctica. Así que hoy, no te hablo como un experto. Te hablo como alguien que también ha sentido esa duda en el pecho y que ha encontrado en el estoicismo una brújula para volver a casa. Quédate hasta el final, porque no solo vamos a identificar las raíces de tu inseguridad, vamos a disolverla. Y vas a salir de aquí con un nuevo estándar interno. Comenta aquí abajo. Hoy elijo confiar en mí. Esa decisión, aunque parezca pequeña, puede cambiarlo todo. Inseguridad. ¿De dónde viene? La inseguridad no aparece de la nada. Se forma lentamente, como una gota constante que perfora la roca de tu autoestima. No naciste dudando de ti. Aprendiste a hacerlo. Aprendiste a temer el juicio de los demás, a compararte con estándares imposibles, a creer que si cometías un error eras menos valioso. Tal vez fue en la infancia, con una crítica que no supiste interpretar. Tal vez en la adolescencia, cuando buscabas encajar. O tal vez en la adultez, tras una traición, un fracaso o una decepción que te hizo dudar de tu valor. Lo cierto es que, en algún punto, empezaste a desconfiar de ti, y dejaste que esa desconfianza se instalara como si fuera parte de tu identidad. Pero no lo es. La inseguridad es un mecanismo de defensa. Es la forma que encontró tu mente para protegerte del dolor, del rechazo, del ridículo. Y aunque en su momento sirvió como escudo, hoy es una cárcel. Te hace dudar antes de hablar, pensar demasiado antes de actuar, ocultar tu verdadero yo por miedo a no ser suficiente. Y lo más doloroso, te acostumbras, te convences de que así eres, de que simplemente no naciste con confianza. Pero eso es falso. La confianza no es un don, es una construcción. Y la inseguridad, aunque tenga raíces profundas, también puede ser desarraigada y transformada. Lo que muchas veces llamamos inseguridad es, en realidad, una acumulación de interpretaciones distorsionadas. Un no sirvo para esto que nació de un solo error. Un nunca me va bien que creció tras una mala experiencia. Un no soy suficiente que se repitió tantas veces en tu cabeza que empezaste a tomarlo como verdad. Epicteto decía que no son los hechos los que nos dañan, sino las creencias que construimos a partir de ellos. Y eso cambia todo, porque si tú creaste esas creencias, también puedes transformarlas con tiempo, práctica y nuevas experiencias que le den otra forma a tu narrativa interna. La sociedad también tiene su parte. Vivimos en una cultura de comparación constante. Redes sociales que muestran solo lo perfecto. Expectativas ajenas que se filtran en nuestra mente como metas propias. Modelos de éxito que no nos representan pero que sentimos que debemos seguir. En ese entorno es fácil sentirse menos. Es fácil pensar que te falta algo. Pero lo que te falta no es capacidad, es perspectiva. Necesitas dejar de mirarte con los ojos del juicio externo y comenzar a reconocerte desde tu valor interno. Porque si tu autoestima depende de validación externa, siempre será frágil. Pero si se construye desde tu coherencia, desde lo que tú eliges ser y hacer, entonces se vuelve inquebrantable. Además,
Hay algo que pocas veces se dice. La inseguridad no es señal de debilidad. Es señal de sensibilidad. Es porque te importa. Es porque quieres hacerlo bien. Es porque, en el fondo, tienes estándares altos. Pero el problema es cuando esos estándares se vuelven una excusa para paralizarte, cuando usas tu sensibilidad no para conectarte contigo, sino para castigarte. Ahí es donde el estoicismo ofrece una salida, no para volverte frío o duro, sino para enseñarte a distinguir entre lo que puedes controlar, tu mente, tu acción, tu interpretación, y lo que no, la opinión de los demás, los resultados externos, el pasado. Reconocer el origen de tu inseguridad no es rendirte, es recuperar tu poder. Es darte cuenta de que no eres tus dudas, ni tus fracasos, ni tus miedos. Eres la conciencia que puede observar todo eso y decidir. Hasta aquí. A partir de ahora, elijo construir una nueva relación conmigo, más clara, más justa, más firme. Porque si entendiste cómo se formó tu inseguridad, ya tienes el primer mapa para desactivarla y dar el siguiente paso con más verdad y menos miedo. El poder del estoicismo para reconstruirte. El estoicismo no es una filosofía lejana escrita para sabios de túnica. Es una herramienta práctica, poderosa y profundamente humana, que te ayuda a reencontrarte contigo mismo en medio del caos. No necesitas memorizar textos antiguos para aplicarlo. Solo necesitas estar dispuesto a observar tu mente con honestidad y hacer pequeñas elecciones diarias con más claridad. Porque al final, lo que cambia tu vida no es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Y el estoicismo te entrena para actuar con intención, incluso cuando la emoción te grita lo contrario. Esa es su verdadera fuerza. Enseñarte a tomar decisiones firmes sin depender del estado cambiante de tu ánimo. Imagina tener una brújula interna que te guíe cuando todo allá afuera parece inestable. Eso es lo que el estoicismo te ofrece. Te enseña a enfocarte en lo que puedes controlar y soltar lo que no. A dejar de reaccionar por impulso y empezar a responder con conciencia. A entender que la serenidad no es ausencia de problemas, sino la capacidad de mantenerte firme a pesar de ellos. Cuando entrenas tu mente como un estoico, comienzas a construir una seguridad que no depende de si todo sale bien, sino de tu capacidad para mantenerte coherente contigo mismo. Esa coherencia te protege. Es como una armadura interna hecha de claridad y convicción. Marco Aurelio, mientras gobernaba un imperio, escribía en su diario para recordarse a sí mismo lo que realmente importaba. Epicteto, siendo esclavo, encontró en su mente un terreno fértil de libertad y fuerza. Séneca, rodeado de poder y tragedias, enseñaba que la mayor victoria es dominarte a ti mismo. Ninguno de ellos tuvo una vida fácil. Y sin embargo, todos descubrieron que la mente, entrenada con firmeza, puede ser más fuerte que cualquier tormenta. No buscaban eliminar el sufrimiento, sino usarlo como combustible para crecer. Y eso es lo que puedes hacer tú también. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sentido perdido por no tener una base sólida dentro de ti? El estoicismo no te promete perfección, te promete evolución. Una evolución basada en valores, en disciplina emocional, en claridad interna. Porque cuando aprendes a observar tus pensamientos, a regular tus emociones y a actuar desde tu centro, entonces recuperarás el timón de tu vida. La inseguridad ya no tiene dónde crecer. Y en su lugar empieza a florecer una convicción que no necesita gritar, porque se sostiene sola. Prácticas, estoicas. La teoría sin práctica es solo decoración mental. Por eso, si quieres realmente eliminar la inseguridad, necesitas poner en acción las ideas estoicas. No basta con entenderlas, hay que vivirlas. El estoicismo no transforma tu vida con ideas grandiosas, sino con hábitos pequeños, repetidos con conciencia. A continuación te comparto 5 prácticas estoicas simples, pero profundamente transformadoras. No necesitas hacerlas todas de golpe, pero si eliges una y la aplicas con constancia, tu mente empezará a reconstruirse desde dentro. La seguridad personal no nace de un instante, sino de una decisión diaria, la de actuar desde tu verdad. Primera práctica, no intentes ser perfecto. La raíz de mucha inseguridad está en el perfeccionismo. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo porque no te sentías lo suficientemente listo? ¿Cuántas veces pospusiste tus ideas, tus decisiones, tus sueños, por miedo a no hacerlos perfectos? Pero el perfeccionismo no es excelencia, es miedo disfrazado de exigencia. Es una voz que no te impulsa a mejorar, sino que te frena por temor a fallar. Epicteto no le preguntaba a sus alumnos si habían hecho todo perfecto, sino si habían avanzado, porque el progreso real viene de la acción,
no de la fantasía de lo impecable. Cada vez que pospones por miedo a fallar, estás fortaleciendo la inseguridad. Pero cuando actúas, incluso con dudas, estás enviando a tu mente el mensaje más poderoso: puedo confiar en mí. Y con el tiempo, ese mensaje se convierte en un nuevo estándar interno. Hazlo hoy. Imperfecta, pero hazlo. Muéstrale al mundo, y a ti mismo, que eres más fuerte que tu miedo a no hacerlo perfecto. Segunda práctica. Recuerda que vas a morir. Puede sonar duro, pero memento mori es una de las prácticas más liberadoras del estoicismo. Marco Aurelio lo decía con claridad. Podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. La inseguridad vive en la ilusión de que hay tiempo infinito. Postergamos, esperamos, nos escondemos detrás del miedo con la excusa de cuando esté listo lo haré. Pero la vida no espera. El tiempo no consulta si estás preparado, y cada día que decides no actuar por miedo, estás renunciando a una parte de ti. Cuando recuerdas que la vida es breve, dejas de darle tanta importancia al juicio ajeno, dejas de callar por miedo al error. Te das cuenta de que estás aquí para vivir con verdad, no para complacer. Pregúntate, ¿esto que temo tanto importará en 5 años? En la mayoría de los casos la respuesta será no, y eso te libera. De repente te das cuenta de que puedes vivir con más urgencia, no por ansiedad, sino por propósito. Vive cada día como si fuera importante, porque lo es. Tercera práctica: acepta el cambio antes de que te arrastre. Mucho de lo que llamamos inseguridad es simplemente resistencia al cambio. Nos aferramos a lo conocido incluso cuando ya no nos sirve. Mantenemos relaciones que nos dañan, trabajos que nos apagan, ideas de nosotros mismos que ya no encajan con quienes somos hoy. Pero la vida cambia, siempre. Y cuando luchas contra eso te rompes. Séneca decía que nunca entras 2 veces en el mismo río. Tú cambias, todo cambia, y cuando aceptas eso, dejas de luchar contra lo inevitable. Aceptar el cambio no es rendirse, es elegir caminar junto a la vida, no en su contra. Y cuando lo haces, una nueva fuerza nace en ti. Una fuerza serena, que no necesita el control para sentirse segura. Cambiar no significa perderte. Significa encontrarte en una nueva versión. Una que ya no teme soltar lo que fue, porque confía en lo que está por venir. Mira tu vida ahora mismo. ¿Qué estás resistiendo por miedo? Tal vez esa sea justamente la puerta que necesitas cruzar para avanzar. Cuarta práctica. Cultiva el autocontrol. No es lo que te pasa, es cómo reaccionas. El verdadero poder nace cuando aprendes a gobernarte. Te diste cuenta de que muchas veces no es el otro quien te desequilibra, sino tu propia reacción. El autocontrol estoico no es frialdad, es claridad. Es saber que no todo merece respuesta, que no todo impulso necesita ejecutarse. Es respirar antes de hablar, observar antes de actuar, reconocer tu emoción, pero no dejarte arrastrar por ella. Epicteto decía que lo único que siempre puedes controlar es tu actitud, y cuando eliges responder con conciencia, te conviertes en dueño de ti. Esa es la base de una confianza sólida. Saber que no necesitas que el mundo se ordene para estar en paz, porque tu paz depende de ti. No del clima, no del tráfico, no de cómo los demás te traten. Depende de tu decisión diaria de elegir cómo vas a responder ante lo que no puedes controlar. Entrenar el autocontrol no es reprimir lo que sientes, es ponerlo al servicio de tu verdad. Y eso te convierte en una persona confiable, no solo para los demás sino sobre todo para ti. Quinta práctica. Cuestiona tus creencias. Muchas veces la inseguridad no nace del presente, sino de ideas viejas que sigues arrastrando. Tal vez alguien te dijo que no eras capaz. Tal vez fallaste una vez y lo convertiste en sentencia. Tal vez te trataste mal durante años sin darte cuenta. Pero lo que crees moldea lo que haces. Epicteto lo dijo: no son los hechos los que nos dañan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Por eso, cada vez que te escuches pensando, no puedo, esto no es para mí, yo no sirvo para esto, detente, respira, y pregúntate, ¿es verdad o es solo miedo con disfraz de certeza? Porque cuando cuestionas una creencia limitante, abres la puerta a una posibilidad nueva, y esa posibilidad puede cambiarlo todo. Puedes construir nuevas creencias, creencias que te fortalezcan, que reconozcan tu historia, sí, pero también tu evolución. No eres esa versión antigua que fue herida. Eres quien ha sobrevivido, crecido y despertado. Reescribe tus creencias, y con ellas,
tu vida entera. Cada una de estas prácticas es un ladrillo en la reconstrucción de tu confianza. No se trata de hacerlas todas perfectas, se trata de hacerlas reales, elegir una, vivirla, repetirla, y con el tiempo descubrir que donde antes vivía la duda, ahora empieza a crecer algo más fuerte, más tuyo, más libre. Porque no importa cuánto tiempo hayas vivido bajo la inseguridad. Lo que importa es que hoy, aquí, puedes elegir construir algo nuevo, y ese nuevo tú ya está esperando. Sexta práctica. Asume el control correcto y suelta el resto. La inseguridad muchas veces nace del intento desesperado de controlar lo que nunca ha estado en tus manos. Intentas anticipar la opinión de los demás, prever cada posible resultado, forzar que las cosas salgan como imaginaste. Y cuando no ocurre así, te frustras, te culpas, te hundes. Pero el estoicismo te muestra un mapa simple y liberador. La dicotomía del control. Epicteto enseñaba que hay cosas que dependen de ti, tus decisiones, tus acciones, tu carácter, y cosas que no, las opiniones ajenas, los eventos externos, el pasado. Aceptar esa división no es resignación, es libertad, porque en lugar de malgastar energía en lo incontrolable, la inviertes en lo que realmente puedes transformar tú. Cada vez que pongas tu atención en lo que depende de ti, estarás sembrando seguridad interna, y cada vez que sueltes lo que no te pertenece, estarás cosechando paz. La próxima vez que te sientas ansioso, haz una pausa y pregúntate, ¿esto depende de mí? Si sí, actúa. Si no, suelta. Séptima práctica. Practica conocerte. El estoicismo no es solo autocontrol, es autoconocimiento. No puedes dominar tu mente si ni siquiera sabes cómo funciona. No puedes confiar en ti si no sabes quién eres, qué necesitas, qué te activa o qué te apaga. El autoconocimiento no es egoísmo, es claridad. Es entender tus patrones, reconocer tus heridas, descubrir tus verdaderos valores. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y eso es porque nuestra mente desordenada puede crear tormentas donde solo había viento. Cuando te conoces, puedes distinguir entre un miedo real y uno fabricado. Puedes dejar de reaccionar desde la herida y empezar a actuar desde tu verdad. El estoicismo propone la reflexión diaria. Preguntarte, ¿cómo reaccioné hoy? ¿Qué me sacó de mi centro? ¿Qué puedo hacer distinto mañana? No para castigarte, sino para afinar tu brújula interna. Porque cuanto más te conoces, menos necesitas fingir, y cuanto más verdad hay en ti, menos el mundo puede confundirte. Octava práctica. Tu mente cree en lo que repites. Las palabras que usas contigo no son inocentes. Son programaciones. Cada vez que piensas no soy capaz, estás reforzando esa imagen mental. Cada vez que te dices otra vez fallé, estás afirmando una narrativa. Y cuanto más repites esas ideas, más reales se vuelven, aunque no sean verdad. Marco Aurelio lo escribió. Lo que piensas de ti mismo es más importante que lo que los demás piensan de ti. Tu diálogo interno no es un adorno, es tu base emocional. Si tu mente es un juez, vivirás bajo juicio. Pero si tu mente se convierte en tu aliada, entonces tendrás una fuerza que nada ni nadie podrá arrebatarte. ¿Y cómo lo haces? Con práctica. Cuando te descubras hablándote mal, detente. Reformula, no para mentirte sino para entrenarte. No digas nunca me sale bien, di aún estoy aprendiendo. No pienses soy débil, piensa estoy creciendo. Y sobre todo, introduce gratitud en tu narrativa. No solo la gratitud grande, sino la pequeña, por tu cuerpo, por un gesto amable, por haber seguido intentando. La gratitud diaria cambia tu enfoque. Te saca de lo que falta y te muestra lo que ya tienes. Y desde ahí puedes avanzar. Novena práctica. Expande tu zona de confort. La inseguridad se fortalece en la repetición. Cuando haces siempre lo mismo, piensas siempre igual. Y cuando piensas igual, actúas igual. Y cuando actúas igual, te sientes igual. Expandir tu zona de confort no es hacer locuras. Es hacer diferente. Es hablar cuando siempre callas. Es proponer cuando sueles retraerte. Es dar ese paso que tu versión antigua nunca se habría atrevido a dar. Marco Aurelio decía que la vida exige acción, no garantías, y el crecimiento verdadero ocurre cuando te expones a lo incómodo con intención. Cada vez que haces algo nuevo, aunque sea pequeño, tu mente registra, esto es posible. Y eso, repetido, construye una nueva identidad, la de alguien que se mueve aunque tenga miedo, alguien que avanza, aunque no tenga certezas.
Porque no necesitas tener confianza para actuar. Necesitas actuar para desarrollar confianza. Cada paso fuera de tu rutina es un voto de fe en ti mismo. Así que hoy, elige un paso, uno, y hazlo. 10ª práctica. Empieza a construir tu propio camino. Hay un momento en el que debes dejar de buscar validación y empezar a validarte a ti mismo. Un momento en el que, incluso con dudas, eliges avanzar. Porque sabes que si esperas a sentirte listo, nunca vas a empezar. Marco Aurelio decía, si es soportable, entonces sopórtalo. Deja de quejarte. Esa frase puede sonar dura, pero es una invitación a descubrir tu fortaleza. Nadie va a venir a darte seguridad. Porque esa seguridad solo aparece cuando te pones en movimiento. Cuando dejas de adaptarte a lo que otros esperan y empiezas a construir lo que tú eliges. No tienes que tener todo resuelto. Solo necesitas empezar. Un hábito. Una decisión. Un límite claro. La filosofía estoica es eso. Acción coherente. Todos los días. A veces visible. A veces silenciosa. Pero siempre firme. Porque tú no estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para evolucionar. Y cada paso que das desde tu verdad, aunque sea pequeño, es una declaración poderosa. Estoy construyendo mi camino, y no necesito que sea rápido. Solo necesito que sea auténtico. Estas 10 prácticas, juntas, forman una base sólida. Una guía real. No para eliminar la inseguridad de golpe, sino para debilitarla cada día con pequeñas acciones firmes. Porque la confianza no nace de un libro ni de una charla motivacional. Nace cuando decides dejar de huir de ti y empiezas a caminar contigo con todo lo que eres. Así que elige una práctica. Hazla tuya. Y empieza a construir, desde hoy, una mente más fuerte, más clara y más libre. La seguridad no es arrogancia. Una de las razones por las que muchas personas rechazan la idea de mostrarse seguras es porque confunden la seguridad con la arrogancia. Creen que tener confianza en uno mismo significa volverse soberbio, inaccesible o egoísta. Pero eso es una distorsión. La seguridad verdadera no es una máscara que grita mírenme, sino una quietud interna que susurra estoy bien conmigo. El arrogante necesita demostrar todo el tiempo su valor porque en el fondo no lo cree. El seguro no necesita probar nada, porque su valor no depende del aplauso. Y entender esta diferencia es clave para superar la inseguridad sin caer en extremos. La seguridad auténtica nace de la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Cuando actúas desde tus valores, cuando tus palabras tienen raíz en tu verdad, no necesitas imponer. Tu presencia transmite claridad sin violencia, sin superioridad, porque no estás tratando de convencer a nadie, estás siendo tú, sin pedir permiso. El estoicismo refuerza esta idea. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de su tiempo, escribía para recordarse a sí mismo que debía mantenerse humilde, atento, centrado, no porque se sintiera menos, sino porque entendía que la grandeza verdadera no necesita adornos. Epicteto enseñaba que tu poder está en cómo reaccionas, no en cómo aparentas. Y Séneca afirmaba que el verdadero sabio no necesita gritar. Su serenidad ya habla por él. Entonces, ¿por qué aún temes mostrarte seguro? Tal vez porque creciste en un entorno donde destacar era criticado, donde hablar claro se interpretaba como altanería, donde elegir tu camino se veía como rebeldía. Pero ahora de adulto, es tu responsabilidad desaprender esas asociaciones. No eres arrogante por tener límites. No eres engreído por decir lo que piensas con firmeza. No estás equivocado por reconocer tu valor. Una persona segura no necesita hacer sentir menos a los demás. Al contrario, suele elevarlos. Porque ya no compite por validación, sino que comparte desde abundancia. Y es ahí donde la seguridad se convierte en servicio. Cuando tú te valoras, inspiras a otros a hacer lo mismo. Cuando caminas erguido no por orgullo, sino por dignidad, le das permiso al otro de también habitar su fuerza. Esa es la diferencia. El arrogante actúa desde el miedo al vacío. El seguro actúa desde el reconocimiento de su verdad. Uno busca aplausos. El otro se enfoca en ser. Uno exige atención. El otro ofrece presencia. Y lo más importante, la seguridad auténtica es silenciosa. No necesita exhibirse. No necesita exagerar. Se expresa en cómo escuchas, en cómo decides, en cómo te sostienes cuando nadie te mira. Y esa es la seguridad que el estoicismo cultiva. Una fuerza serena. Una integridad silenciosa. Una coherencia que no negocia con la duda. Así que la próxima vez que sientas que confiar en ti puede hacerte parecer arrogante, respira.
Vuelve a tu centro. Pregúntate, ¿esto nace de mi verdad o de mi necesidad de aprobación? Porque si viene de tu verdad, entonces no tienes nada que justificar. Y si viene de una carencia, obsérvala con compasión, pero no la alimentes. La seguridad que tú necesitas no va a hacerte menos humilde, va a hacerte más libre. Tal vez llegaste a este video buscando una respuesta rápida, una fórmula mágica para dejar de sentirte inseguro. Pero lo que descubriste aquí va más allá de eso. Porque la verdadera transformación no ocurre con una frase inspiradora, sino con la decisión de vivir diferente. Lo que vimos juntos no son solo conceptos filosóficos. Son puertas. Puertas hacia una versión de ti más firme, más clara, más valiente. Una versión que no niega sus miedos, pero que ya no vive a su merced. La inseguridad no desaparece de un día para otro, pero puede empezar a perder poder hoy. Aquí, ahora, con un solo acto de presencia. El acto de elegirte. No se trata de eliminar para siempre el miedo a equivocarte, sino de aprender a actuar incluso con ese miedo de fondo. No se trata de dejar de sentir dudas, sino de aprender a no obedecerlas ciegamente. Esa es la fuerza que nace cuando tomas el control correcto. Tus pensamientos, tus acciones, tu carácter. Y cuando sueltas lo que nunca dependió de ti, el juicio, la perfección, la aprobación. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti quiere despertar. Quiere moverse. Quiere dejar de vivir a medias por culpa de inseguridades heredadas, aprendidas, impuestas. Y la buena noticia es que puedes hacerlo. Porque ya lo estás haciendo. Cada práctica que te compartí no es una exigencia más. Es una invitación. Una posibilidad. Un mapa hacia tu libertad interior. El estoicismo no se trata de resistir la vida, sino de vivirla con propósito, con intención, con dignidad. Y si tú eliges caminar este camino, no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo verdadero. En tu ritmo, a tu manera, con tus propios pasos. Porque nadie más puede recorrerlo por ti. Quiero que te tomes un momento ahora. Respira hondo. Pregúntate con honestidad. ¿Qué práctica de las 10 que vimos hoy resuena más contigo? ¿Cuál te habla? ¿Cuál podrías comenzar a aplicar esta misma semana, aunque sea en pequeño? Tal vez sea soltar el perfeccionismo. Tal vez hablar con más firmeza. Tal vez dejar de castigarte internamente. O tal vez solo sea el simple, pero poderoso, acto de decirte, hoy elijo confiar en mí. Escríbelo en los comentarios si eso resonó contigo. Escríbelo no para mí, sino para ti. Como una declaración, como una marca en tu camino. Como un recordatorio que puedas leer cuando la duda vuelva a tocar la puerta. Y si este video te aportó valor, te pido algo simple. Suscríbete al canal. No solo porque eso ayuda a que este contenido llegue a más personas, sino porque aquí seguimos creciendo juntos. Semana a semana, reflexión a reflexión. Construyendo una comunidad que no busca ser perfecta, sino real. Una comunidad que valora la claridad interna más que la apariencia externa. Una comunidad que entiende que la verdadera fortaleza no grita, pero transforma. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por darte este espacio. Gracias por honrar tu proceso. No sabes cuántas personas van a encontrar inspiración en ti cuando te vean caminar, no desde la perfección, sino desde tu autenticidad. Así que repítelo hoy, aunque sea en voz baja, elijo confiar en mí. Elijo construir una mente firme, un corazón claro y una vida con sentido, porque mereces sentirte en casa dentro de ti, y ese camino empieza aquí.